El Señor sea con cada uno de ustedes en esta mañana, en este día glorioso del Señor. Es un gozo estar con ustedes una vez más compartiendo la palabra del Señor. Estamos en el estudio bíblico de la Iglesia Cristiana Alabanzas al Rey. Estamos en el día de hoy, comenzaremos un tema nuevo que no está desligado del tema anterior cuando hablábamos de renovando nuestra devoción al Señor. Y este tema sale de aquel otro porque todos van unánimes, van en conjunto, van juntos, porque Dios quiere nuestro crecimiento espiritual. Primero tenía que ver con la situación de cómo nosotros crear esta devoción a Dios, y en esta devoción a Dios es que vamos a desarrollar el carácter. Y qué bueno que podemos comenzar este nuevo tema, el cual vamos a titular Desarrollando el carácter de Dios en nosotros. Desarrollando el carácter de Dios en nosotros. Nosotros como iglesia, como cristianos, es importante que desarrollemos nuestro carácter, pero nuestro carácter está en Cristo. Cristo vive en nosotros, Él está en nosotros, Él actúa en nosotros, Él vive en nosotros. Nosotros debemos entonces estar en la de aprender a negarnos a nosotros mismos cada día para crecer en la gracia del Señor y que la gente pueda vernos. Aleluya, que cuando nos vea a nosotros, mejor dicho, pueda ver a Cristo en nosotros, y Él en nosotros es la esperanza de gloria. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos en este día tan hermoso que tú has hecho para nosotros. Sea que este mensaje lo recibamos en la mañana, en mediodía, en la tarde o en la noche, podamos disfrutarlo, podamos tener delicia en él, en el conocimiento de tu palabra. Te pedimos, Señor amado, que nos ayudes a crecer en tu gracia, que nos ayude a crecer en tu conocimiento, que ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para ti. Que con el conocimiento de tu palabra nuestra fe sea gigante, aleluya. Que podamos echarle mano a tus promesas, echarle mano a lo que tú has determinado en cuanto a nosotros. Para que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, la esperanza de gloria. Señor, en esta mañana recibimos tu palabra con espíritu de mansedumbre. Somos rápidos para ponerla por obra en acción. Somos rápidos para que esta palabra tome la preeminencia, la prominencia, tome todo en nosotros, Señor. Glorifícate, Señor, glorifícate. Tu palabra dice que la fe viene por el oír por tu palabra. Que tengamos delicia, que tengamos deleite, que tengamos regocijo y gozo al recibirla. Que seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Permite que podamos producir frutos y frutos en abundancia para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Desarrollando el carácter de Dios en nosotros. Oiga, y si la serie anterior fue larga, me parece que esta va a ser más larga, pero estamos en nuestro estudio bíblico. Por eso es que nos tardamos un poquito más, porque estamos rasgando, estudiando la palabra de Dios. Y yo sé que usted está acostumbrado a este tipo de enseñanza, este tipo de donde podamos entrar de lleno en las escrituras, y sé que va a ser de bendición. Yo quiero cambiar. Yo quiero ser transformado a la imagen de su Hijo Jesucristo, del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, yo tengo que sumergirme en esta palabra. Esta palabra no tan solamente para que usted sea edificado y usted crezca en la fe y usted se desarrolle en el conocimiento de Cristo Jesús. Es que yo también lo deseo, es que yo también lo anhelo. Para yo poder enseñar tengo que aprender también, y aprovecho la ocasión cuando estoy estudiando para aprender, pero cuando también estoy exponiendo, yo también estoy pendiente a lo que estoy escuchando, porque permito que el Espíritu Santo trabaje con mi vida. Yo necesito que Dios trabaje con mi vida y tú necesitas que Dios trabaje con la tuya. No le pongas freno al Espíritu de Dios. Permite que cada una de estas escrituras se metan en las entreteras de tu corazón, se metan en la profundidad del corazón y produzcan frutos a 30, 60 y al 100 por uno, como enseña la poderosa palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, por favor. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3 y el verso 12. Presta atención a cada una de estas escrituras porque todas son importantísimas. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios para capacitarnos para toda buena obra, corregirnos, instruirnos. Hermano, qué gran
Qué gran bendición es tener la palabra de Dios en nosotros y para con nosotros. Colosenses 3 y el verso 12. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice: dado que Dios los eligió o los escogió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse. Presta atención. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Déjame leerte este verso 13 de nuevo, esta primera parte. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Déjame leértelo de nuevo, perdóname. Sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos. Sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que leyendo nada más estos versos, usted sabe el material que hay aquí para estudiar, para reflexionar, para ceremoniar, para predicar. La palabra de Dios es hermosa, la palabra de Dios es maravillosa, la palabra de Dios siempre está produciendo a luz nuevo conocimiento del Espíritu a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y habla de unas cosas tan extraordinarias aquí. Y yo quiero que usted sepa algo, que cuando Dios dice que nosotros hagamos algo es porque Él sabe que podemos hacerlo. Cuando Dios te dice a ti que te vista de estas cosas y que hagas estas cosas, es porque Dios ha puesto en ti la capacidad y la habilidad por medio de su Espíritu Santo para que tú lo puedas alcanzar, para que tú lo puedas lograr, para que tú puedas ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. Así que según lo que hemos estudiado hasta ahora, la piedad o la devoción a Dios que vimos en la serie pasada consta de dos características distintas y complementarias. Y la persona que desea ejercitarse en la piedad debe ocuparse de ambas con la misma fuerza. La primera característica consiste en el estar enfocado en Dios. Cuando estudiamos el tema de devoción a Dios, estábamos totalmente enfocados en Dios. Al enfocarnos en Dios, todo lo que íbamos a hacer en aquel momento dado, el ejercicio espiritual, el temor a Dios, la alabanza, la adoración, todas aquellas cosas que vimos, nos van a llevar entonces a formar un carácter en nosotros, a formar un carácter que va a ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y la primera característica consiste en estar enfocado en Dios, que es lo que hemos llamado devoción a Dios. Y la segunda es de ser semejante a Dios, lo que podemos conocer como el carácter cristiano. El carácter cristiano no lo formamos por la forma en que yo me he visto, aunque es importante que nos vistamos y representemos a nuestro Señor, representemos lo que somos, la iglesia del Señor. Pero nuestro carácter se forma en nuestra interioridad, que cubre nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra forma de proceder. Así que la segunda es ser semejante a Dios, lo que podemos conocer como el carácter cristiano. Que nos identifiquemos como cristianos por nuestro carácter. El carácter piadoso al que el Señor nos llama surge de la devoción a Dios y confirma que de forma práctica la realidad de esa devoción. Podemos expresar reverencia a Dios, podemos elevar nuestros corazones en alabanzas a Él, pero demostramos la realidad de nuestra devoción a través de nuestro deseo sincero de ser como es, de ser como Él es. Qué bueno es alabarle, qué bueno es adorarle, qué bueno es estudiar, qué bueno es compartir, pero qué bueno es parecernos a Él.
parecernos a Él, identificarnos con Él. No se olvide que usted está en Cristo, usted es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay gente que como que a veces no comprenden y no entienden que nosotros estamos en Cristo, que las cosas viejas pasaron. Todas aquellas malas mañas, todas aquellas cosas que hacíamos antes, malos hábitos, formas de vida que no eran... ¿De qué nos salvó Dios usted entonces? Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que lidiar con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Tenemos que lidiar con nuestros malos enfoques. Ya nosotros no pensamos como piensa el mundo. Ya nosotros no nos comportamos como se comporta el mundo. Somos diferentes. Mire, vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 2 y el verso 6. 1 de Juan capítulo 2 y el verso 6. Alabado sea el nombre del Señor. 1 de Juan capítulo 2 verso 6. Dice la palabra del Señor: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. La otra versión dice: los que dicen que permanecen en Él deben vivir, deben andar como Él anduvo. Tenemos que andar como Él anduvo. Oiga, si usted quiere parecerse al Señor, usted va a tener entonces que pasar tiempo mirando cómo el Señor actuaba, cómo el Señor caminaba, cómo el Señor ministraba, cómo el Señor hablaba, cómo el Señor se comportaba. Tenemos que imitarlo a Él, seamos imitadores de Dios como hijos amados. Pablo decía que era imitador él era imitador de Dios, así como de Cristo. Tenemos que ser imitadores de Dios, imitarlo a Él, andar como Él caminó, andar como Él anduvo. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Chisme para afuera, bochinche para afuera, contienda para afuera, confusión para afuera, temores para afuera. Porque el Señor nos ministra, el Señor nos transforma, el Señor nos cambia. Él quiere trabajar con nosotros. Pero si usted se permite que sus pensamientos, sus sentimientos engañosos, el enemigo está buscando la forma de engañarlo y llevarlo a lo más bajo. Pero Dios está llamando a ser igual al Maestro. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, o como dice la traducción viviente, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Permanecen en Él. Se dan cuenta que una de las palabras que Juan usaba continuamente, especialmente cuando estudiamos la Reina Valera, es permanecer en Él, permanecer en Él. Usted estudia el libro de Juan capítulo 15, que habla de los pámpanos, habla de la vid, los pámpanos. Otras veces dice los sarmientos. Usted va a encontrar la importancia de nosotros permanecer en Cristo. Ay, que yo no puedo hacerlo. Usted puede, porque si el Espíritu Santo mora en usted, Él es el ayudador que está con usted. ¿Se acuerda? El entrenador que está con usted para ayudarlo a usted. Él lo va a ayudar a usted a caminar conforme a la palabra del Señor. Así que una de las frases favoritas de Juan, los escritos juaninos, que habla de la salvación, era el permanecer en Él. Dios nos está llamando a permanecer en Él. Permanezca en Cristo. No permita que nada ni nadie los saque de carrera. No permita que las circunstancias, no permitan que las contiendas, no permitan que el mundo los saque de esa comunión con el Señor. Así que los que decimos vivir en Él, estamos en la obligación de caminar en obediencia, siguiendo al modelo de modelos, a Jesucristo el Señor. Mire, vaya conmigo a Juan 6, verso 38. Porque si esto Jesús lo llevó a cabo y lo puso en práctica, Dios nos lo exige también a nosotros. Dios nos lo exige a nosotros. Y es tiempo de que nosotros dejemos las cosas de niños y comencemos a andar en las cosas de adulto espiritualmente hablando. Juan 6, verso 38. Y eso comienza conmigo, no se preocupe. Yo le estoy predicando a usted, pero me estoy predicando a mí mismo también. El libro de Juan, capítulo 6, verso 38. Dice la palabra del Señor. Juan 6, 38. Oiga lo que Jesús dijo. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Yo le pregunto a usted. Fíjate que Jesús dice
que Él descendió del cielo no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que le envió. Y yo te pregunto a ti, y nos debemos preguntar nosotros, ¿estamos nosotros con anhelo buscando el llevar a cabo y el hacer la voluntad de Dios? ¿Estamos nosotros buscando la presencia de Dios, deleitarnos en el Señor, buscando el seguir su voluntad? Usted está buscando la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios esté por encima de la voluntad suya, que la voluntad de Dios esté por encima de la voluntad mía. Estamos pensando en voz alta, estamos enseñándonos la palabra del Señor. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Interesantemente, podemos ver también el ejemplo de Pablo. Pablo no tan solamente quería conocer a Cristo, él lo conocía, pero él dice que él quería seguir conociendo a Cristo. Y usted es que usted piensa que ya conoció a Cristo y ahí se quedó todo. Yo me convertí al Señor y ahí me quedé. No, hermano, ese fue el comienzo. Pablo no tan solamente quería conocer a Cristo, él quería ser como Él. Y se esforzaba con gran intensidad para lograr esa meta, parecerme al Maestro. Yo quiero parecerme a Cristo. Por eso es que Pablo con confianza podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Que ya no viva yo, que Cristo vive en mí, que mis actos, mis acciones, mis pensamientos, mis palabras sean en Cristo, para la gloria de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Si es que lo está viendo de mañana, en esta tarde, si es de tarde, o esta noche, si es de noche. Mira conmigo Filipenses capítulo 3, por favor. Estamos hablando de desarrollar el carácter de Dios en nosotros. Filipenses capítulo 3, verso 7. Alabado sea el nombre del Señor. Filipenses 3, verso 7. La sigo leyendo en la Nueva Traducción Viviente. El apóstol Pablo dice, antes creía que esas cosas eran valiosas. Cuando usted lee los versos que preceden, está hablando de todas las cosas que él había alcanzado, las cosas que había logrado bajo la ley. El hebreo de hebreo, era fariseo, era de la tribu de Benjamín. Todas las cosas, todo el pedigrí que el apóstol Pablo tenía antes de convertirse a Cristo, siendo Saulo de Tarso. Antes creía que esas cosas eran valiosas. ¿Cuántas cosas para ti son valiosas en este tiempo? Pues dice lo siguiente, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Otras palabras, todo lo que tú has alcanzado, todo lo que tú has logrado, todo lo que usted ha obtenido, cuando lo comparamos con Cristo, la balanza se desbalancea. Porque no compara con lo que Cristo es, con lo que Cristo ha hecho, con lo que Cristo tiene para nosotros. Así que dice, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada, no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Esa es la razón por la cual mucha gente no entiende cuando nosotros decimos que nos convertimos y nos preguntan, ya tú no haces aquello, ya tú no haces lo otro, ya tú no practicas tal cosa, ya tú no llevas a cabo aquella función. No, hermano, porque cuando ponemos a Cristo primero, aquellas cosas mueren y resurge un nuevo deseo, un nuevo anhelo por las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Y él dice, por amor a él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Entre Cristo, lo que Él da, versus lo que yo tengo o lo que puedo tener, no hay comparación. Todo es basura. Todo es basura. Las cosas del mundo son basura. La música del mundo es basura. Las cosas que me ofrece el mundo es basura. Cuando lo comparo con Cristo, todo eso es basura. Aunque hay cosas que son buenas en el mundo, pero cuando lo comparo con Cristo es basura. Es basura, no hay que pelear más nada. Es basura. Y él dice, por amor a él,
he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Eso es lo que usted desea. La Biblia dice que el que se une al Señor es un espíritu con Él. 1 Corintios 6:17. Y él dice que, Pablo lo que dice, mira, yo quiero dejar todo eso para afuera, echarlo fuera, porque yo quiero ser uno en Él. Yo quiero fundirme en uno con Cristo. Ya que no me apoyo en mi propia justicia o lo que yo puedo lograr y alcanzar por mi fuerza, por los medios de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Y usted conoce eso. La Biblia dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. La Biblia dice que su justificado pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios, ya no hay condenación para nosotros en Cristo Jesús. Porque hemos sido justificados. Dios nos mira como si nunca antes hubiésemos pecado. Porque nos fue imputada la justicia de Cristo, porque sobre Cristo fue puesto el pecado y la transgresión mía, nuestra. Alabado sea Dios. Y él dice, pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. ¿La fe en qué? En la Escritura, en Cristo, fe en Él. Verso 10, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó. El poder que levantó a Cristo de los muertos. Dice Pablo que él lo quería experimentar. Pero para experimentar tenemos que conocerlo. Tenemos que unirnos a Él. Tenemos que aferrarnos a Él. Tenemos que anclarnos en Él. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Alábalo ahora. Para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Y él sigue diciendo, no quiero decir que ya lo haya logrado. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Usted no ha alcanzado, yo tampoco, pero vamos en pos de ello. ¿Usted está dispuesto a eso? ¿Usted está dispuesto a morir? ¿Usted está dispuesto a crecer? ¿Usted está dispuesto a levantarse en fe creyendo que lo que Dios dice es real? Verso 13. No, amados hermanos. Bueno, verso 12. Pero sigo adelante a fin de hacer mi esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Verso 13. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. La Biblia dice, olvidando lo que queda atrás. Estamos anclados en las cosas del pasado, en las cosas viejas. Piensa en Él, en lo que hizo por usted en la cruz del Calvario. Lo podemos alcanzar, lo podemos lograr por la fe en Jesucristo, con la ayuda del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Es interesante que la palabra griega que se traduce ganancia, un término de contabilidad, que significa lucro, y la que se traduce pérdida, también es un término de contabilidad que se describe en una pérdida bursátil. El apóstol Pablo está usando aquí un lenguaje de los negocios para describir la transacción espiritual que ocurrió cuando Cristo lo redimió a usted. Todas sus credenciales religiosas judías que él había tabulado en una columna de ganancia eran pérdidas condenatorias. Por eso las puso en la otra columna y las contó como pérdidas tan pronto vio las glorias y méritos insuperables de Cristo. ¿Dónde está usted poniendo sus ganancias? ¿Cuáles son sus ganancias? ¿Sabes algo? He notado que mis ganancias son pérdidas. Porque mi ganancia real está en Cristo Jesús. Está en Cristo Jesús. El que Dios forme mi carácter es ganancia. Porque mi carácter es formado en Cristo. Tu carácter, su carácter, nuestro carácter tiene que estar fundamentado en Cristo. Alabado sea Dios. Y hasta ahora, todos estos estudios que hemos compartido con ustedes desde el tiempo que comenzó la pandemia, hace un año y pico, nos hemos concentrado en el aspecto de la devoción, o sea,
estar centrado en Dios. Y eso es importante porque tenemos que estar fundamentados en Dios. Ahora nos concentraremos en la semejanza con Dios, el cultivo de un carácter divino. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuáles son las características que distinguen a la persona piadosa? Un buen punto de partida la podemos encontrar en las cualidades que Pablo traza y habla de ellas en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 22. Esas cualidades es lo que tú y yo llamamos el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Oiga, y qué interesante que la Biblia dice que por sus frutos los conocerán. Oiga, no por los dones. Ay, porque el hermano fulano de tal, Dios lo usa en los dones. Qué bueno. Alabado sea el nombre del Cordero. El hermano sultano tiene tantos talentos y dones. Yo camino en los 9 dones. Ajá. ¿Tú sabes que la Biblia dice que por sus dones los conocerán? Por las manifestaciones poderosas del Señor los conocerán. La Biblia dice, por los frutos los conocerán. Y todo el mundo quiere dones, pero nadie quiere fruto. Porque para producir fruto hay que estar conectado a la vid, al tronco. Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y los pámpanos son los que producen el fruto, porque están conectados a la vid. Alabado sea el Señor. Vaya conmigo a Gálatas 5, verso 22 y verso 23. Gálatas 5, 22 y 23, en la Biblia Las Américas dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Fíjate que dice, el fruto del Espíritu es, con letra mayúscula, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y yo me detengo un momentito, simplemente pensando en voz alta. A ti, ¿te conocen por el amor? ¿El amor que tú destilas? ¿O te conocen por el gozo? Ah, te conocen por la paz. Ah, que te conocen por la paciencia, por la benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y usted me dice, bueno, yo por lo menos, no, la Biblia dice que andemos en el amor, o que andemos en el gozo, que andemos en el fruto del Espíritu. El primero que menciona es el amor, de ahí se ramifican las demás. Pero usted y yo debemos caminar en ese fruto. Y fíjate que dice el fruto, no frutos, el fruto del Espíritu. La traducción viviente dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, me encanta esto. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. ¿Le gusta eso? Ahí vamos a pasar tiempo en estos estudios. Porque por sus frutos los conocerán. Mira, Mateo 7, verso 20, en la traducción viviente dice, así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Por sus frutos los conoceréis. Así es. De la misma manera que de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Por tus acciones yo sé quién tú eres. Es más, usted puede estar vestido como un santo. Puede vestirse de santidad de la cabeza a los pies. Y lo único que voy a tener que hacer es observarlo, ver cómo usted actúa y especialmente cómo usted habla. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y por fuera, los fariseos estaban Jesús dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados.
pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Huelen a cadáveres, estos son unos cadáveres. Así que lo que está en tu corazón, el amor de Dios que fue derramado en tu corazón, la paz de Dios que está en tu alma, amado, ahí está el carácter nuestro. No es lo que podamos hacer, no lo que podamos aparentar, es el fruto del Espíritu. Aunque en Gálatas 5 leímos una extraordinaria lista, podríamos añadir otras características importantes a la vida de los creyentes, porque hay muchas características importantes que vamos a producir por medio del Espíritu Santo. Y en la medida que nosotros nos sometemos a Dios y a su palabra, estas características se van mostrando, van apareciendo en nuestra vida. La santidad, la humildad, la compasión, el contentamiento, la gratitud, la sinceridad, la perseverancia, la integridad y otras muchas que podemos ver en las Escrituras. Son los que muestran el verdadero carácter de Cristo. No porque usted grite mucho, ni porque usted hable duro, ni porque usted predique mucho. No, eso es bueno. Pero es por la forma en que nosotros nos comportamos y nos identificamos y representamos a Cristo. No es la cultura denominacional a la cual yo pertenezco, que yo represento, no, yo represento a Jesucristo. Gloria a Dios por las denominaciones, gloria a Dios por los distintos grupos, gloria a Dios por la gente que va a sus congregaciones y están dedicados a Dios y a los grupos que pertenecen, pero no se trata de eso, se trata de la palabra del Señor. La palabra del Señor. Así que algunas de estas cosas las vimos cuando leímos Colosenses 3, verso 12. Posiblemente al escuchar este listado le causa a usted asombro y espanto, pensando en voz alta, yo no puedo hacer todo eso. La verdad es que si lo tratamos en nuestra propia fuerza no lo podemos alcanzar, no lo podemos lograr, nunca lo vamos a alcanzar. En nuestra propia fuerza, capacidad, habilidad o inteligencia natural, nunca vamos a poder alcanzar estas cosas y nunca vamos a agradar a Dios. Porque no es con nuestra fuerza, ni con nuestra inteligencia, ni nuestras capacidades. Así que esas características son el fruto del Espíritu Santo, el resultado de su obra en nuestro interior donde Él habita. Eso no significa que no tengamos ninguna responsabilidad en el cultivo del carácter cristiano, sino que cumplimos con nuestra responsabilidad bajo su dirección y su poder. Esta dimensión divina es esta dimensión divina la que logra que el carácter cristiano sea posible. Y solamente ella puede librarnos de la frustración y la derrota en nuestro deseo de ejemplificar las características piadosas en nuestras vidas. Mire, hermano, por eso es que hablamos al principio de la devoción a Dios. Lo importante de la comunión, la devoción, la oración, el temor santo. Si usted no hace esas cosas, usted no va a alcanzar nada y se va a escocotar. Y por eso es que hay muchos. Y este tiempo de la pandemia era tiempo para Dios nos estaba sacando de nuestro confort para buscarlo a Él, encontrarnos con Él, meditar en Él, llenarnos de Él. ¿Y qué hicimos? Nos envolvimos en cosas que muchas veces hasta nos apartaron del conocimiento de Dios, nos apartaron de la comunión con Dios, nos apartaron y nos llevaron al mundo. Conozco gente que está escocotada. Conozco gente que están escocotados. ¿Sabes por qué? Porque se fueron por la tangente. En vez de buscar a Dios, se frustraron. Digo que conozco gente porque he escuchado de otras denominaciones, de estos grupos cristianos donde también ha pasado lo mismo. Y a veces como uno no se entera de cosas. Estas cosas pasan, hermano. Y uno mismo tiene que resistir muchas cosas. Resistir en la frustración, el desánimo. Pero si nos hubiésemos llenado de Dios, nos hubiésemos llenado de su presencia, muchas de las cosas por las que pasamos no hubieran ocurrido. Si hubiésemos buscado la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda del Señor y de gente capacitada en el Señor, cosas no hubiesen pasado. Alabado sea el nombre del Señor. Así que en estas enseñanzas vamos a estudiar algunas de estas características de la piedad de manera individual.
Pero quiero que veamos algunos principios básicos que se relacionan con todos los aspectos del carácter piadoso. El primer principio del carácter piadoso es que la devoción a Dios constituye la única motivación aceptable para las acciones que agradan a Dios. Esta devoción puede expresarse de varias maneras. Puede ser que tengamos un sincero deseo de agradar a Dios o de glorificarle. Puede que hagamos o dejemos de hacer alguna acción porque amamos a Dios o porque sentimos que Él es digno de nuestra obediencia. Pero nuestra devoción o nuestra motivación, puede expresarse de cualquier manera. Pero si está centrada en Dios, será el resultado de nuestra devoción a Él y será aceptable. Tiempo de acercarnos a Dios. Santiago decía, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Sabes algo? No podemos ser de doble ánimo. No podemos tener doble mente. Porque vamos a ser inconstantes en todos nuestros caminos. Lamentablemente, con frecuencia, nuestros motivos son egoístas en lugar de estar centrados en Dios. Queremos mantener nuestra reputación ante los demás y sentirnos bien interiormente. Posiblemente estamos buscando vivir una vida decente y moral o hacer buenas obras debido a la enseñanza que recibimos desde niño y mantener una buena reputación, valores. Y eso es bueno, pero no con Dios. Con Dios va un poquito más allá. Pero esa motivación nunca está relacionada con Dios. Y por eso no es aceptable ante Él. Cuando José fue tentado, allá en Génesis, capítulo 39, fue tentado por la esposa de Potifar. Él no la rechazó por temor diciendo, si hago esto, mi amo se entera, me corta la cabeza. Él no lo hizo pensando en eso. Yo no hago eso porque si se enteran que yo estoy haciendo esto, me van a sacar de aquí. Ay, si yo hago esto, se va a enterar, quizás se entere mi familia y me voy a buscar problemas. No, lo que él dijo fue, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Cuando usted y yo vamos a hacer algo que no es correcto ante los ojos de Dios, no es preocupante, yo no voy a hacer esto porque mi familia se va a enterar, o mi esposa se va a enterar, o mi esposo se va a enterar. No, pecaría yo contra Dios si yo hago esto. ¿Usted está consciente de eso? Que cuando usted hace un mal, cuando usted hace algo que usted sabe que no es correcto, no está haciendo por su reputación de que alguien no, estoy pecando contra Dios. Estoy pecando contra Dios. Contra ti solo he pecado, decía el salmista. Porque pensamos que, mira, yo sé que tratamos de hacer las cosas por debajo de la alfombra, manda, que nadie me vea. Dios te ve. Dios te ve, Dios nos ve. Dios nos conoce. Es más, antes que tú lo hicieras, Dios sabía que tú lo ibas a hacer. Porque Dios conoce las intenciones del corazón nuestro. Aleluya. Está fuerte esto, ¿verdad? Estamos estudiando. Fuera del propósito de estudio, hacerte crecer, hacerte reaccionar, hacerte recapacitar, para que camines en la voluntad de Dios y no le demos lugar al diablo. Los que se apartan del Señor en este tiempo y se siguen enfriando jamás vuelven al Señor. Jamás. Se le va a hacer difícil volver. Porque el diablo los va a engañar de tal forma y de tal manera que no van a poder ver la luz. Así que despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo, decía el libro de Efesios, capítulo 5. Alabado sea Dios. Hay unos momentos dados que en estos estudios uno sale predicando sin querer, ¿no? Pero es que Dios conoce las intenciones del corazón del pueblo. Su motivación para la moralidad estaba centrada en Dios, en el caso de José, y por eso fue aceptable delante de él. Hay gente que trata de no fallar por no exponerse al castigo de Dios. Esa es otra cosa. A veces yo no quiero fallar porque Dios me va a talar. Porque tiene miedo a eso. La realidad es que esa no es la motivación correcta para no pecar. La verdadera razón por la que yo no fallo es porque Dios es digno de mi conducta más honorable. Dios es digno de toda gloria, honra. Dios es digno de que yo, aleluya, actúe intachablemente para glorificarle a Él, para que Él se lleve la gloria.
Tenemos que enfocarnos en Dios. Tenemos que enfocarnos en Dios. Tenemos que mirar a Dios. Pastor, pero yo he pecado y ahora ¿qué voy a hacer? Si tú has pecado y te has encontrado en esta situación que te estoy hablando, arrepiéntete. Arrepiéntete con todo tu corazón. Arrepiéntete con toda tu fuerza. Ven a Cristo. La sangre de Cristo tiene poder para perdonarte. ¿Y sabes qué? Él no va a tomar en cuenta tu pecado. Él te perdona. Él olvida tu pecado y tú haz la parte que te corresponde. Haz la parte que te corresponde. Haz la parte que te corresponde. Alabado sea Dios. Cuando Dios le ordenó a Abraham que ofreciera a Isaac en sacrificio, estaba probando la motivación de este. Por eso cuando detuvo el cuchillo de Abraham antes de que diera el golpe mortal, dijo: ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Dios se vio obligado a entregarle también su hijo. Abraham tuvo la motivación correcta: agradar a Dios. Agradar a Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia en Hebreos? Que en ese caso de cuando él iba a matar, a sacrificar a su hijo, en sentido figurado es como haberlo vuelto a darle vida, por la actitud correcta de este hombre llamado Abraham. Lo que motivó a Abraham para seguir adelante con aquel supremo acto de obediencia fue el temor de Dios que él tenía. Y generalmente asociamos la obediencia de Abraham con su fe. La fe le capacitó para ofrecer a Isaac en sacrificio, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero fue el temor de Dios lo que le motivó, y de eso hablamos en la serie anterior. Esa motivación divina fue la que el Señor vio, aceptó y ponderó. Así que al mirar el Nuevo Testamento vemos que se recalca una y otra vez esta motivación divina. En el libro de Mateo, capítulo 22, verso 37, dice: Jesús enseñando y hablando, dice, Mateo 22, 37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Oye, el primero y más importante: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Dice Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Él no solo estaba enseñando que estos dos mandamientos de amor resumen todo el resto de los mandamientos más específicos, sino también indicando que los demás mandamientos dependen para su cumplimiento en la motivación del amor. El miedo a las consecuencias puede evitar que cometamos ciertos hechos externos como el asesinato, el adulterio, pero solo el amor nos guardará de cometer tales actos en nuestros corazones. El miedo a las consecuencias puede evitar que cometamos ciertos hechos externos, como el asesinato, el adulterio, pero solo el amor nos guardará de cometer tales actos en nuestros corazones. Por eso entonces es importante 1 Corintios 10:31 en cuanto a lo que hacemos. 1 Corintios 10:31 dice: así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Que todo lo que usted haga, lo haga para la gloria de Dios. Esos actos que tú estás practicando son para la gloria de Dios. Esos pensamientos que pasan por tu mente son para la gloria de Dios. Esos pensamientos que tú de la cabeza continuamente son para la gloria de Dios. Ese trabajo que estás haciendo, lo haces para la gloria de Dios. Tu vida es para la gloria de Dios. Tienes que partir de ahí. Tienes que partir de ahí. Pablo nos muestra que hasta el comer y beber deben hacerse para la gloria de Dios. ¿Alguien ha observado que no hay nada más común y rutinario que estas actividades? Aún así, deben hacerse con la motivación correcta, para la gloria de Dios. Y hay otros ejemplos escriturales. Colosenses capítulo 3, verso 22. Colosenses 3:22 nos enseña y nos dice: esclavos, obedezcan en todos sus amos terrenales. En este caso, en este tiempo, ustedes obedezcan a sus jefes.
Obedezcan a sus jefes. Obedezcan a sus jefes. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos observan. Sírvanlo con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Lo que tú hagas, todo, a quien sea, tiene que ser para la gloria de Dios en el temor santo del Señor. Dios observa. Mi trabajo yo lo hago para la gloria de Dios. Lo que yo pueda hacer lo hago para la gloria de Dios. Primera de Pedro 2:13 dice, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado. En la traducción viviente dice así, Primera de Pedro 2, verso 13, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado. En Efesios 5:21 dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ahí tienen algunos ejemplos de cosas que debemos hacer bajo el temor del Señor, en reverencia a Cristo. Todas nuestras acciones para ser aceptables a Dios tienen que ejercerse con un sentido de devoción a Él y sobre todo para su gloria. Sobre todo para su gloria. En la próxima enseñanza vamos a seguir hablando sobre este tema. Cómo desarrollar el carácter de Dios en nosotros. En el día de hoy vimos el primer principio. El segundo principio lo vamos a ver la próxima semana, que es el segundo principio del carácter piadoso, es que el poder para la vida piadosa viene del Cristo resucitado. Es tiempo de volver a caminar en el poder de su resurrección. Como decía Pablo al principio que leíamos allí en Filipenses 3, ¿se acuerdan? Que él dijo, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Y hacia eso nos vamos a dirigir. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra en esta mañana. Estamos en el proceso de comenzar a desarrollar nuestro carácter cristiano en ti. Ayúdanos a entender, a comprender, a recibir esta palabra. Ayúdanos a vivirla, a proclamarla, a enseñarla, a modelarla, a testificarla. Y que tu Espíritu Santo tome el control de nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, actitudes, trabajo. Que todo lo que pongamos nuestra mano a hacer sea de provecho, de bendición, para la gloria de tu nombre. Así que con estas palabras les dejo en el día de hoy. Pueda el Señor ayudarte, ministrarte, capacitarte y enseñarte para desarrollar el propósito de Dios en tu vida. Así que, amado hermano, que el trino Dios sea sobre tu vida, que el Padre de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y con los tuyos, la gracia del Señor te acompañe y el poder del Espíritu Santo te dirija. Gracia y paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos vemos en la próxima enseñanza de la palabra del Señor. Dios te bendiga.